¿Aló? Buenos días, profe. Buenos días, ¿se me escucha fuerte y claro? Sí, señor. Bueno, listo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, comencemos. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de gramáticas bien formadas, bueno, de la forma normal de... Momento, yo miro una cosa. Archivos admitidos. No, me equivoqué. Es este. Tema 4 hoja. Me había equivocado de... Porque esto un poquito, esto ya no lo alcanzamos a ver. Ay, chanfle. Ujú. Sí, porque para este necesitamos este preview. Ujú. Bueno, entonces vamos a hablar de ahora sí, de autómatas finitos, de autómatas finitos no deterministas, de autómatas finitos no deterministas, y la equivalencia entre finitos deterministas y autómatas finitos no deterministas. Listo, esto sí es lo que necesito. Entonces, bueno, de nuevo recordando la jerarquía de Chomsky acerca de los lenguajes regulares, pues tenemos los lenguajes regulares que manejamos con autómatas finitos. Estos son los lenguajes que son computables. Tenemos independientes del contexto, que tenemos autómatas de pila, sensibles al contexto, autómatas lineal acotado y recursivamente enumerables máquinas de Turing. Teóricamente todos estos son computables, ¿sí? Pero nosotros, pues, principalmente los algoritmos trabajamos autómatas finitos. Bueno, entonces, resulta que uno puede construir un autómata finito. ¿Qué quiere decir eso? Puede construir una máquina teórica, una máquina, pues, que se supone puede procesar el lenguaje y decirnos si una cadena de entrada pertenece o no pertenece a un lenguaje que nosotros especifiquemos. Entonces, por ejemplo, una cadena que pertenezca a asterisco, ¿cómo debería de ser? Una cadena que pertenezca a asterisco, ¿cómo debería de ser esa cadena? ¿Cómo debería de trabajar? ¿Cómo debería de ser esa cadena, muchachos? ¿Qué características debería de cumplir una cadena que sea asterisco? Exactamente. Debería ser epsilon, como dice Juan Esteban. Epsilon debería ser una bueno, A a la 0 es epsilon, A a la 1 es una A a la 2 son dos A's, A a la 3. ¿Cómo debería ser, por ejemplo, una cadena que cumpla ser AN, B a la M? Sabemos que esto es un lenguaje regular, ¿no? Entonces, AN, B a la M, ¿cómo debería ser esa cadena? Una cadena que cumpla A a la N, B a la M, B a la M. ¿Cómo debería de ser? Eso lo puedo preguntar la próxima semana, muchachos. Es bueno que digan algo. ¿Cómo debería de ser una cadena de ese estilo? A a la N, B a la M. Profe, empezar, por ejemplo, con N, un número, y ese M ser diferente que N. O sea, no necesariamente diferentes, pero, o sea, pueden ser iguales. Lo que pasa es que no están relacionados. O sea, una cadena de ese estilo es que comienza por un número determinado de A's, de 0 en adelante, seguido por un número de B's, cualquiera. Entonces, por ejemplo, 3 A's y seguida de 5 B's. En este caso, podríamos tener una cadena que comience por B's y luego termine en A's. ¿Es posible en esta expresión regular? No, señor. No es posible, exactamente. Muy bien. Entonces, como les mencioné, pues estos lenguajes no son regulares. ¿Por qué? De nuevo, pues si yo les pido en el examen, bueno, díganme por qué este lenguaje no es regular. Lo primero, la primera razón es que pues, requiere memorización y eso nos lo ofrece un autómata de pila. Y segundo, es que A a la N, B a la N es distinto que A a la N concatenado como con B a la N. ¿Por qué? A a la N, ¿cómo es? A a la N con N mayor o igual que 0, pues es epsilon, una A, dos A's y así. Y B a la N como lenguaje, ¿cómo es? Es epsilon, una B, dos B's, tres B's, y nosotros podemos hacer una concatenación cualquiera. Por ejemplo, este con
epsilon nos da 2As. ¿Será que 2As pertenece al lenguaje que está especificado allí? A a la n, b a la n. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que pertenece a ese lenguaje? No. No, porque sigue el mismo número de As, un número dado de As seguido por el mismo número de Bs. Entonces, tengan eso presente. Y lo otro es que requiere memoria. ¿Por qué? Porque usted requiere saber cuántos As hay para saber cuántas Bs debería haber. O sea, usted necesita contar las As para saber cuántas Bs hay. Eso sí se puede hacer, pero eso sería un lenguaje libre del contexto y eso no nos maneja es un autómata, pila. Bueno, entonces el autómata, como les mencioné, es una máquina imaginaria, aunque bueno, no tan imaginaria porque bajo este concepto se construyen los computadores, o sea, matemáticamente un computador, un procesador, es esto, recibe una entrada y él tiene un mecanismo internamente programado, un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo que vamos a verlo como una máquina de estados. ¿Qué pasa? De acuerdo a la entrada que vaya ingresando, entonces la máquina va pasando de estado a estado y van a haber unos estados determinados que son estados de aceptación. Hagan de cuenta que es como si la luz se pusiera verde, ¿sí? Si la luz se pone verde, significa que aceptamos la entrada. Si no, entonces, o si no, no aceptamos la entrada. Entonces, se puede diseñar un autómata que acepte el lenguaje AB asterisco. ¿Cómo es AB asterisco? Pues básicamente, epsilon, con AB a la 0, AB a la 1 es AB, AB a la 2 es AB a B, AB a la 3 es 3AB y así sucesivamente. Entonces, sí se puede diseñar y eso es lo que vamos a entrar a ver ahora. Consideremos el lenguaje regular L representado por C asterisco A unión B, C asterisco asterisco. Primera pregunta. ABC a la 5 pertenece al lenguaje. ¿Ustedes qué opinan? ABC5AB, ¿será que pertenece o no? ¿Ustedes qué me dicen? Que no. Que no. ¿Esto que no? ¿Alguien más? Muchachos. Oh. Bueno, me dicen que no. Vamos a analizar. Para tener ABC5AB, pues primero voy a hacer C a la 0 y vamos a ver cómo podemos formarlo de A unión B, C asterisco, asterisco, ¿correcto? Recuerden que este asterisco yo lo puedo reemplazar en cualquier momento. Entonces, miremos los componentes. C a la 0 es epsilon, muy bien. Entonces, ahí ya está. La primera A, pues la puedo sacar de aquí, como A elevado a la 1, cosa que ustedes observan acá. Ahora, ¿este BC a la 5 es posible sacarlo? ¿Este BC a la 5 es posible sacarlo o no? ¿Ustedes qué me dicen? BC a la 5, ¿es posible sacarlo? Una B seguida de 5 Cs. ¿Será que la puedo sacar de esta expresión, de este pedazo? Ya sabemos que tenemos C a la 0 por acá. ¿Será que la puedo sacar de aquí o no? ¿O no es posible? Sacar una B seguida de 5 Cs. Yo diría que sí. ¿Por qué? ¿Por qué podría hacerlo? Exactamente, usted puede tener B, C a la 5. De hecho, C a la 5 está dentro de ese asterisco, o sea que sí la puedo sacar. Y sencillamente tomo y a la 1. Entonces, sí es posible sacarlo. La A puedo sacarla directamente de aquí. Y esta B sola, ¿será que la puedo sacar también? ¿Ustedes qué piensan de esta expresión de aquí? ¿Esa B solita puedo sacarla? ¿La última B? Correcto. Entonces, observen que toda esta expresión la puedo sacar de L. Por lo tanto, sí pertenece a L. Esa expresión sí pertenece a L. Muy bien. ¿Ustedes qué me dicen sobre esta segunda expresión? Analícenla bien. ¿Pertenece o no pertenece al lenguaje que se está especificado acá, el lenguaje L? En que piénsenlo y me dicen. Es bueno que me digan por qué.
la próxima semana las preguntas irán relacionadas con eso. Dígame cadenas que pertenezcan a este lenguaje. Esta cadena pertenece a este lenguaje. Entonces, mírenlo también como preparación para el examen de la próxima semana. Pero yo diría que no. Vale. Que listo, te escucho. La B y la C no están juntas. Debería estar la B y la C juntas. No puede haber una en la mitad. Listo, observemos. Uy, esto se... ¿Qué le pasó a esto? Listo. Entonces, la C sola es posible sacarla, ¿no? Por la primera. Profe, Lo escucho. yo opino igual que el compañero. Igual le faltaría a la C una B a la izquierda. Una B a la izquierda. Dice que siempre debería ir una B al lado de la C. Exactamente, la pillaron. Correcto. ¿Sí? Porque para que aparezca una C, necesariamente tiene que haber una B. O sea, no hay ningún caso que usted tenga la C sola. ¿Sí? No puede pasar. La C sola no puede suceder. ¿Por qué? Porque hay una B primero. Ahí no lo están diciendo. Correcto. Entonces, por esta situación de la C sola, porque usted tiene es B, C asterisco. Y usted no hay ninguna forma que usted pueda generar una C sola en esta expresión. No es posible. Entonces, bien. Y mirando la primera C, a ver, yo miro una cosa. Sí, no hay ninguna manera que la pueda hacer. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Porque pues yo hice un análisis allí considerando la expresión angular. ¿Cómo nos damos cuenta realmente si la cadena pertenece o no pertenece al lenguaje? Para eso vamos a crear un elemento abstracto que se llama un autómata finito. De pronto los que vienen de electrónica, ¿saben algo de electrónica? Están las famosas máquinas de estados. Es lo mismo, sí, exactamente lo mismo. Entonces, un autómata finito, ¿qué es? Es una caja negra. Un autómata finito es el concepto matemático de lo que es un algoritmo, lo que ustedes programan. Básicamente tiene una entrada, bueno, en el caso de los algoritmos se manejan más de una o más entradas, pero este tiene una entrada nomás. Una sola entrada y tiene una salida, que es acepto o no acepto la cadena. Es decir, la cadena pertenece o no pertenece al lenguaje que el autómata acepta. Es una caja negra que acepta como entrada los datos de una cinta. Los símbolos de la cinta pertenecen al alfabeto. Se tiene un bombillo que representa la salida. Cuando la entrada se acepta, se enciende. Es decir, aceptamos la entrada, un bombillo verde. Tenemos un botón de reset y la operación de la máquina consiste en un conjunto de estados internos. Pero les dije, es muy parecido al concepto de máquina de estados, si han visto, si son de electrónica. Bueno, la cabeza del autómata solo puede leer, no puede escribir. Ya el autómata de pila sí puede escribir. O sea, ya hay unas cosas que van cambiando. La cabeza del autómata solo puede leer, no puede escribir y se mueve siempre a la derecha. Siempre lee el símbolo a la derecha. Una máquina de Turing ya generalizada puede, por ejemplo, devolverse. Sí, puede devolverse sobre la entrada. Bueno, entonces, considera un autómata que acepta cadenas en A, B asterisco, que tienen una sola B y está al final de la cadena. Entonces, miremos esta entrada. Esta entrada, pues, como tenemos A, B asterisco, esta entrada es aceptada. ¿Por qué? Porque, pues, tenemos asterisco que nos da estas 5 cosas y B asterisco, pues, que está esta B. Entonces, puede aceptarse. Entonces, se lee la primera A, ¿correcto? Se lee la segunda A. Se lee la tercera A. Leemos símbolo por símbolo. Error clásico en los exámenes es que algunas personas modelan la máquina como si leyera 2 símbolos al mismo tiempo. Y no, ella lee uno por uno. Y uno se va moviendo los estados es de acuerdo a un símbolo más. Luego otra A. Luego una B. Bueno, aquí llega una B. Luego llega una A. Luego llega una A. Entonces, este autómata que vamos a representar acá tiene las siguientes cosas. Va a haber algo que se llaman los estados, que es como la memoria que actualmente tiene la máquina, es decir, como la situación actual que está la máquina. Y siempre vamos a tener un estado inicial. O sea, cuando la máquina enciende, usted está en Q0 siempre, en el estado inicial, siempre. Y se señaliza con una flecha.
Ese es el estado inicial. Siempre hay un solo estado inicial. Y tenemos estados de aceptación. No necesariamente tiene que ser un estado donde... No necesariamente tiene que ser un estado solamente, pueden ser más. Eso sí, debe haber al menos uno. Entonces, por ejemplo, Q1 es estado de aceptación. Entonces, de acuerdo a los símbolos que recibe la máquina, él se va moviendo a través de los estados. Entonces, ¿qué sucede aquí inicialmente? Si recibe A, si recibe una cadena de puras A's, se queda en Q0. Apenas reciba una B, se va a Q1. ¿Sí? Se va a Q1. En otro caso, después de recibir esto, si recibe cualquier símbolo A o B, queda en Q2 y se queda atrapado allí. No hay forma de salir de Q2. Eso se llama un estado foso, que es un estado cuando ya no podemos aceptar la cadena y básicamente quédese ahí toda la vida. ¿Por qué? Porque ya no se cumple que la cadena tiene una serie de A's y termina estrictamente en una sola B. Entonces, este tipo de diagramas son los que vamos a utilizar para describir máquinas teóricas, naturalmente, que pueden aceptar o no aceptar esas cadenas. Entonces, recibimos, cada avance del autómata depende del símbolo leído y el estado actual. Siempre arrancamos en Q0. Entonces, cuando leemos la primera A, vamos a leer esta primera A. ¿Qué supone que pasa? Yo estoy A y estoy parado en Q0. ¿Para dónde me mandan? Según el diagrama. ¿Para dónde me mandan? Se queda en Q0. Se queda en Q0, correcto. Se queda ahí para... De hecho, todas las A's que reciba siempre va a quedarse en Q0. Entonces realicemos el siguiente cómputo para la cadena AAB, que se supone es aceptada. Entonces, empezamos. Q0A nos lleva a Q0. ¿Correcto? Recibimos la segunda A. Bueno, aquí lo muestra. Vamos a leer la segunda A. Al leer la segunda A, entonces, bueno, al leer la segunda A, pues estamos en Q0, recibimos una A. ¿A dónde nos quedamos? En Q0. Cuando leemos la segunda A. De cualquier número de A's que recibas va a quedarse en Q0. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a recibir una B. Cuando recibimos una B y estamos parados en Q0, ¿a dónde nos mandan? ¿A dónde nos mandan acá? A Q1. A Q1, que es estado de aceptación. Es decir, cuando apenas llega una vez, se prende el bombillito. Significa que está aceptada la cadena. Entonces, nos manda a Q1, que es estado de aceptación. Los estados de aceptación los vamos a definir, los vamos a dibujar con un doble círculo, para decir que son estados donde efectivamente aceptamos la cadena. Entonces, como se consumen los símbolos de la cinta y Q1 es estado de aceptación, se dice que el autómata reconoce la cadena A a B como parte del lenguaje pues, que está pues, dentro de este estado. O sea, esto corresponde a una expresión regular. ¿Sí? Esto va a corresponder a una expresión regular. Bueno, indique si se acepta la cadena AAA. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se aceptará esa cadena o no se aceptará esa cadena? No, profe. Se va a quedar en Q0. Se va a quedar en Q0. Primera A manda Q0. Segunda A de Q0 nos manda Q0. Tercera A en Q0 nos queda en Q0. Por lo tanto, no es aceptada. ¿Se aceptará la cadena ABA? Ya sabemos que no. ¿Qué pasa con la cadena ABA? ¿Se aceptará? Pues, profe, de pronto lo aceptará hasta AB, pero cuando encuentre la otra no sé qué pasa. Observa el diagrama. ¿Qué pasa cuando usted está en Q1 y recibe una A? Pasa Q2. Pasa Q2. ¿Q2 es estado de aceptación? No. No. Entonces, por lo tanto, no es aceptada. La primera A de Q0 nos manda a Q0 de nuevo. La B en Q0 nos mandan a... La B en Q0 nos manda a Q1, que es estado de aceptación. Ok, pero luego llega una A en Q1. ¿A dónde nos manda? A Q2. Y Q2 no es estado de aceptación. Por lo tanto, la cadena ABA no corresponde al lenguaje que estamos trabajando aquí. Indique si la cadena acepta la cadena vacía. La cadena vacía, nosotros arrancamos en Q0, ¿sí? Entonces, la cadena vacía, básicamente nos quedamos en el estado inicial, en este caso. Entonces, no es aceptada porque nos quedamos en Q0.
Lastimosamente el tiempo no creo que nos alcance. Hay unos autómatas, los autómatas que inicialmente modelamos no aceptan epsilon como entrada. O sea, que esté vacío no lo aceptan. Hay unos autómatas que llaman epsilon, transiciones, que sí lo aceptan. Pero bueno, entonces, en este caso, si llega a epsilon, o sea, no llega a nada, se queda parado en Q0. Entonces, de acuerdo a esto, muchachos, indique una expresión regular para el autómata. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto corresponde a una expresión regular. Entonces, en este caso, yo les voy a mostrar un poco. Esto que ustedes ven aquí corresponde a asterisco. Y esto seguido de B, ¿correcto? Este autómata corresponde al lenguaje A asterisco B. El lenguaje, esta es la expresión regular que corresponde a esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a ver si eso es cierto. Cadenas que podamos formar. ¿La cadena B sola será aceptada? B solita. Sí, señor. Sí. Correcto. AB es aceptado. B es aceptado. Ponga todo el número de A's que usted quiera. B es aceptado. Entonces, este autómata acepta el lenguaje regular A asterisco B, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, A asterisco B. ¿Sí? Cuando ustedes vean ciclos, por lo general, son A asterisco o A más, dependiendo. Entonces, ¿qué sucede acá? Básicamente, siempre vamos a mirar la vía desde que llegamos, desde el estado inicial hasta los estados de aceptación. Siempre miramos esas rutas que debe tomar los símbolos para llegar desde el inicial hasta el de aceptación. No tampoco podemos quitar de que este Q0 también puede ser de aceptación también. Bueno, indiquemos si se aceptan las siguientes cadenas. Epsilon. Epsilon, ¿dónde para? ¿Dónde nos queda? En Q0. En Q0. ¿Aceptado o no aceptado? No. 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 AB. ¿Dónde nos queda parado AB? En Q3. Q3. ¿Aceptado? No. Siguiente. BAB. ¿Dónde se nos queda parado? En Q2. En Q2. ¿Aceptado? Sí. Siguiente. B a la 4B. ¿Dónde se nos queda parado? En Q2. ¿Aceptado o no aceptado? Sí. Correcto. Siguiente. AB a la 3A. ¿Aceptado o no aceptado? Sí. Sí. En Q5. En Q5, correcto. Obsérvense en una cosa. Cuando ustedes vean un estado así, esto es una especie de estado foso. Es decir, cualquier patrón que haya llegado hasta Q4 no es aceptado. Ustedes podrían decirme qué tipo de cadenas acepta este autómata. ¿Cuál sería el lenguaje regular de este autómata? ¿Cuál sería el lenguaje regular que aceptara este autómata? Ustedes me dirán. Observen, vía número 1, que es esta. Vía número 2, que es esta. Identificar, eso es lo primero que ustedes deben identificar. ¿Cómo llego a los estados de aceptación? Primera pregunta. Para llegar a Q2, ¿cuál sería la expresión regular que nos lleva a Q2? B A asterisco B. B asterisco B. Correcto. ¿Cuál es la expresión regular que nos lleva a Q5? A B asterisco A. A, B asterisco A. Correcto. ¿Cómo ustedes podrían describir este lenguaje en palabras? ¿Cómo podrían describir este lenguaje regular en palabras, en lenguaje natural?
Profe, una pregunta. Lo escucho. Al hacer, o sea, yo puedo hacer la primera y puedo decir, como es unión, puedo decir o y la segunda en palabras. Sí, claro. De hecho es algo o algo. De hecho. Ah, Es no, un... pero entonces serían las cadenas que empiezan por B, seguidas de cualquier cantidad de A y terminan en B, o Ajá. las cadenas que empiezan por A, seguidas de cualquier cantidad de Bs y terminan en A. Correcto. Listo, exactamente. Son cadenas que inician en B, seguidas por cualquier cantidad de A's, terminadas en B, o cadenas que inician por A, seguidas por cualquier cantidad de B's y terminan en A. ¿Sí? Entonces, esa es la expresión regular que corresponde a esta máquina de estados, o a este autómata finito. Entonces, bueno, indique una expresión regular, pues ya lo habíamos dicho, que es AB asterisco A unido B asterisco B. Muy bien. Entonces, este sí es un ejercicio para ustedes. Entonces, díganme si la primera, segunda, tercera o cuarta me lo escriben ahí en el chat. Muchachos, es importante que hagan estos ejercicios porque, pues, esto es pregunta obligatoria en el tercer examen prácticamente. Entonces, adelante, muchachos. Me dicen si la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta son aceptadas o no y cuál es la expresión regular que acepta este autómata. Q0 es estado de aceptación, porque está con doble. Vale, vamos con la tercera. Entonces sería, esto es como tener ABC. Entonces, vamos, A, B, C, A, B, C, queda en Q0. Entonces sí es aceptada. Vamos con la cuarta. Dos A's. Miren que dos A's nos manda para el foso. ¿Sí? Observen. Dos A's nos manda para el foso. A, y pues quedamos en Q3. Y ya de Q3, pues muchachos, es como caer en las drogas. Básicamente ya no se puede salir de ahí. Entonces, queda en Q3. Entonces, no es aceptada. Miren que ya cualquier cosa que caiga en Q3, ya, cae en la miseria, cae en las drogas. ABA, ABA cae en Q3, por lo tanto, Q3 es un foso. No. ABCA, ¿dónde nos queda? Nos queda en Q1, por lo tanto, no es aceptada. ¿Listo? Bien. ¿Cuál creen que es la expresión regular que acepta este autómata? ¿Qué creen que acepta? Mírenlo bien, ¿qué creen que acepta ese autómata? ABC asterisco. Sí, ABC asterisco. Sí, señor. Esa es la expresión regular
que acepta este autómata que ustedes ven aquí. Igual acá está ABC asterisco. Miren el siguiente autómata. Y me dicen cuáles acepta. La primera, la segunda, la tercera, cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Me pueden escribir allí de una vez las que acepta. Por ejemplo, 1, 4, 7, 2, 3, 5. ¿Listo? Me escriben en una sola línea para poder revisar más fácil. En una sola línea. Me escriben 1, 2, 3, 4. Y me escriben allí mismo si les da la expresión regular que corresponde. ¿Alguien se atreve? Eso es lo que iba a preguntar, que si alguien se atreve a escribir la expresión regular. Listo, vamos a revisar. Epsilon nos deja en Q0, por lo tanto es aceptada. ABC nos deja en Q0, por lo tanto es aceptada. ABCAC nos deja en Q0, por lo tanto es aceptada. AC a la 10 nos deja en Q0, por lo tanto es aceptada. A al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado. A al cuadrado nos manda al foso, ya que cayó en las drogas, así que pues nada que hacer. Queda en Q3. Miren que de Q3 no hay forma de salir, entonces no. ABC al cuadrado, ABC nos deja en Q0 y otro ABC nos vuelve a dejar Q0. ABC al cuadrado, entonces ABC y AC nos deja en Q0. Entonces, esta sí, ABC al cuadrado también. Cualquier cosa que nos deje en Q0. En caso de las expresiones regulares, ABC asterisco unido a C asterisco, ok, es parcial, es parcial. ABC AC asterisco, el problema es que ABC AC asterisco quedaría como ABC asterisco.
y esa no aceptaría pues todas las posibilidades. Esa última sí no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Analicemos. Es evidente que él nos acepta una línea que es ABC asterisco. ¿Correcto? Y él nos acepta otra que es AC asterisco. Eso pues creo que es claro para todos en ese punto. Pero observen la siguiente cadena. ¿Esta cadena será aceptada? ¿Esta última será aceptada o no será aceptada? Esta de aquí. ¿En qué estado para ABC, AC, ABC? En Q0. Q0. Q0, ¿cierto? Entonces el problema que tiene la que ustedes proponen aquí, cuando es la unión, o acepta esto o acepta esto, ¿sí? Pero no puede ser la combinación de ambas. Entonces la expresión correcta es la siguiente. De esta manera. El asterisco por fuera. Nos acepta cadenas que contengan ABC o AC en cualquier orden. Es esto. Entonces tengan cuidado con esa diferencia. ¿Listo? Tengan ustedes cuidado con esa diferencia. Entonces, igual acá está hecho, miren, ABC unido a C asterisco. Esto es de mucha práctica. Entonces, diseñemos un autómata que acepte A más B. Entonces, yo puedo utilizar aquí una equivalencia que sería A asterisco B. ¿Por qué son equivalentes? A asterisco B. A más B. ¿Por qué son equivalentes? Porque así quita el... Así quito el más. No, sí, está bien. Así quito el más. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir esto? Siempre tiene que haber al menos una A seguida de B. Entonces, siempre comenzamos con Q0. Entonces, Q0 es estado de aceptación cuando aceptamos a épsilon. ¿Sí? Cuando tenemos asterisco, por ejemplo. Sabemos que tiene que haber al menos una A. ¿Correcto? Eso nos lleva a un estado Q1. Y ahora, y llega una B que nos lleva a un estado Q2, que es de aceptación. ¿Y ahora qué pasa? Tenemos que poner a rebobinar este. Entonces, observen. Debe haber al menos una A. La cadena mínima es AB. ¿Sí? Si ustedes miran, la cadena mínima es AB. O sea, la más chiquitica que pueden aceptar. Entonces, AB. Y ustedes saben que después de la A pueden seguir muchas A's. Bueno, hay varias cosas que ustedes deben tener presente aquí en estos autómatas finitos, deterministas. Es que de un estado deben salir solo una iteración con un símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo tener esto. Esto es inválido para un autómata finito determinista. Para el no determinista podemos hacerlo, pero para el determinista no, que es lo que estamos diseñando. Y segundo, todas las transiciones deben estar especificadas. Es decir, cada estado debe tener la acción que hacemos con A y la acción que hacemos con B. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si la cadena comenzase con B? ¿Será que la podemos aceptar? No. No. Entonces, hagamos la transición con B. La voy a mandar a un Q3. Listo. Yo les hago una pregunta. ¿Hay forma de salvar una cadena que inicie con B? ¿Hay forma de salvarla de las drogas o no? No. No. ¿Eso qué significa? Hacemos nuestro estado de foso. Y ahora nos falta la transición con A y B. ¿Por qué coloco aquí que si llega una A o una B, la cadena se me daña? ¿Por qué? Porque después de que ya tiene una B, ahí debería terminar. Ahí debería terminar. Cualquier cosa que siga ya hace que sea mal. Exactamente. Esto se le conoce como un estado de foso. O sea, es un estado de... Usted cayó, como caer en las drogas, por eso le hago la analogía. Básicamente usted cayó ahí, no lo saca nadie. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Básicamente, cuando se cae en este estado de foso, pues ya la cadena no es aceptada bajo ninguna circunstancia. Se dañó la cadena, ¿sí? Básicamente. Entonces, aquí está el autómata. Ustedes pueden ver. Como ven, el truco va siendo, uno se hace la primera pregunta. ¿Cuál es la mínima cadena que acepta este autómata? A, este autómata acepta a B, ¿sí?
que es lo que ustedes ven aquí. Para llegar a Q2, con AB llegan. ¿Y ahora qué pasa? Como usted tiene un más aquí, usted sabe que pueden haber más A's. Entonces, pues lo pone a rebotar. Por eso es que yo hago esta equivalencia, A asterisco B. Esta A representa esta transición, que ustedes ven aquí, y esta B representa esta transición. Los asteriscos siempre son bucles. Entonces, esto representa A asterisco. Los asteriscos siempre son bucles. Entonces, es por esa razón. Entonces, lenguaje regular A más B. Bueno, de acuerdo a lo que dije, piensen en el autómata y me lo comparten en ImageBB. Piénsenlo bien. ¿So? Si ustedes creen que aún no pueden, pues me avisan y yo lo hago. ¿Eso? Pero la idea es que ustedes lo hagan. Me toman una fotico, lo suben a ImageBB y comparten el enlace. Y lo miramos. Listo. Voy a darles unos 3 minuticos más, ¿vale?
Listo. ¿Alguien más va a enviar o la hago? Yo voy a enviar una. Ya estoy Vale, enviando la pra. listo, dale. Listo, profe. Listo, perfecto. Sí, claro. De hecho, el reto es diseñarlos. Bueno, entonces vamos a mirar la primera propuesta, que es esta. Lastimosamente esto no me Profe, yo deja lo volví a enviar y había corregida. visto un error, sí. Sí, sí, Y esa ya lo tenía un volví a enviar. error. Listo, entonces tomemos la correcta. Sí, esa iba a explicar cuál era el error. Listo, entonces la primera, la segunda y la tercera propuesta. Bueno, miremos esta primera propuesta que tenemos por acá. B, AB asterisco, creo que se me fue. A unión BC, este es. Entonces, observemos. Ajá, primero tiene que llegar obligatoriamente una A, ¿no? Tiene que llegar obligatoriamente una A. Entonces, a ver, acá. Este tiene que llegar obligatoriamente una A, perfecto. Entonces, la mínima cadena es AC. Veamos si llegamos con AC. Miren que A y C. Llegamos a estado de aceptación, muy bien. Y entonces, también sucede que puede ser A seguido de C, y aquí hay cualquier cantidad de A y B en cualquier orden, ¿sí? Porque pues A unión B asterisco significa A o B en cualquier orden. Observemos, él se queda aquí con A, él se queda aquí con B, pero hay una cosa. Ah, bueno, y termina en C. Sí, sí, está muy bien. Y termina en C, no olvida. Entonces, aquí está bien. Con B, pues, con B y luego C. Sí, es correcto. Venga, yo miro otra cadena aceptada. Doble A, C. Doble A, C, llego. Miremos otra. A, B, C, que sería como la siguiente. Sí, al menos una B y una C, correcto. Sí, porque la mínima es AC. Y con ABC sería como el otro caso. Sí, este autómata está bueno. Este autómata es correcto. Vamos a la segunda propuesta, que sería este de acá. Miremos este. Esto es tan maluco manipular a veces imágenes. A ver si tengo de pronto la herramienta de crop, porque creo que así aquí me hace como falta. Acá vamos a ver si está la herramienta de cropear. Bueno, con clic derecho, verdad que eso no me funciona el mouse aquí. Botón derecho del ratón, no me da nada. Ah, sí puedo cropear. Ay, pero qué maluco esto. Voy a cropear en Paintman bien. Ajá. Información del portapapeles. What? No molestéis. Listo, vamos a hacer una selección. Esto es lo que necesito realmente. Veamos si esto está bien. Está 1000 veces mejor así. Entonces, veamos. Entonces, veamos. Bueno, llega una A, con B llega el foso, correcto, muy bien. Esta parte está muy bien. Creo que es el mismo del compañero. A, B. Ah, bueno, le hizo un diseño diferente que tengo que pensar. Bueno, la primera es AC, lo que es correcto. Luego vendría, por ejemplo, las otras cadenas mínimas. AC, vamos a ver si con AC llego. Con AC llego, correcto. Y con ABC llego. Con ABC llego. Sí, con ABC llego. Sí, esta es otra propuesta con un estado menos. Y veamos. Y cualquier cosa que siga después de la C es rechazada, correcto. Y si llega una B inicialmente, sí, esta propuesta está bien.
es similar, es similar a esta. Muy bien, perfecto. Miremos la siguiente propuesta. Entonces, finito que hace... Ay, es que eso es tan maluco con las imágenes. Entonces, acá, miremos. A está bien. No. Ah, no, no, espere. Pero sí, el estado de foso, ¿dónde está? A este estado le faltan las salidas. A este estado le falta, o sea, las que salen. No las veo. Esta flecha aquí no la entiendo, pero hay un problema. No están todas las transiciones. En este caso tienen que estar todas las transiciones que nosotros tenemos. Básicamente sería en este caso, faltaría, bueno, ¿qué pasa cuando llega acá? ¿Qué pasa cuando llega acá? ¿Qué pasa cuando llega hacia acá? Después de una A sí puede ir una B, intuyendo que este es un estado de foso. Entonces, serían estas dos las propuestas que están correctas. En este caso, hacen falta transiciones. Tienen que estar todas las transiciones, es decir, la combinación de estado, símbolo. Y solo puede haber una por cada estado que sale. Entonces, básicamente, bueno, en esta propuesta le faltaría esa parte. Bueno, entonces, listo. Bueno, muchachos, entonces, una segunda oportunidad. Indica en un autómata que acepte AB asterisco. La mínima cadena que acepta es epsilon, la segunda cadena que acepta es AB, la tercera cadena que acepta es AB y AB, AB en general. Entonces, diseñen ese autómata y la misma dinámica. Me comparten el mesh bebé, tomo 2 o 3 de los que manden y los miramos.
Listo. ¿Alguien de pronto lo tiene para enviar también? Para darle la esperita. ¿O no? Vale. Listo. Comencemos con estos dos que tenemos. Listo. Tenemos esta primera propuesta. Q0 siendo estado de aceptación, acepta epsilon, perfecto. AB, 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 perfecto. Cualquier cosa, si la cadena comienza con... Bueno, AB, ajá, si la cadena comienza con B, pues va al estado foso. Y si sigue una A después de la primera A, pues también va foso. Este autómata es correcto. Miremos la segunda propuesta. Sí, es el mismo autómata, es correcto. Muy bien, muchachos. Ah, bueno. Aquí hay un error, ¿no? Sí, profe, un pequeño error ahí en el de sí. Q2 a Q3, el A. El A, sí. Aquí sí debería de... Vamos a ver. No, aquí hay un error. Porque, o sea, bastaría con devolverlo así. Y este estado te sobra. Bueno, entonces lo quito porque... para dejar el correcto. Entonces, bueno, lo importante es que pues, ya encontraste el error. Eso es lo importante. Bueno, muchachos, son las 9:05. Descansemos entonces hasta las 9:20. Entonces les dejo en estos minutos. Bueno, aquí está hecho el autómata. Bueno, ya sigue el teorema de Klein. Entonces, básicamente es lo que vamos a seguir ahora y nos vemos entonces en ese momento. Entonces, 9:20, muchachos.